mandato de carácter particular? Los mandatos de carácter particular van a ser estas disposiciones que nos dicta la autoridad de supervisión, a través de las cuales se va a ordenar al administrador realizar determinadas acciones, ¿no? Que van a tener como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. Y básicamente son de tipo documental. Tenemos realización de estudios técnicos de carácter ambiental, realización de monitoreos y otros mandatos que caractericen la eficacia de la fiscalización ambiental. Por ejemplo, un caso en el que se haya dictado un mandato de carácter particular fue cuando se recibieron denuncias contra minera Yanacocha, en Cajamarca, porque habían encontrado unas aguas blanquecinas que salían cerca a la zona de San José, y se fue a supervisar y efectivamente encontraron esto, que era, por ejemplo, se hacía una excavación y del agua, y del fondo de la tierra empezaba a salir esta agua blanquecina, que no se sabía de dónde venía, pero estaba cerca de esta zona de San José, entonces, de Yanacocha. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dictó un mandato de carácter particular a Minera Yanacocha pidiéndole que la realización de un estudio hidrogeológico para poder saber de dónde venían, ¿no?, estas aguas, si es que venían de... Lo que pasa es que habían habido antes actividades en esa zona, en esa parte, que ya habían sido cerradas. Entonces, por eso es que se quería saber si es que de repente era un rezago de la actividad que se había generado, o si es que era por un tema natural, ¿no?, por X motivos. Entonces, por eso es que se le pidió a Minera Yanacocha realizar un estudio hidrogeológico de la zona. Luego tenemos, dentro de las otras medidas administrativas, la medida preventiva. Y estas son disposiciones que se van que igual dictan, ¿no?, la autoridad de supervisión, mediante las cuales se va a imponer al administrado una obligación de hacer o de no hacer. Y esto va a estar destinado a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producir un daño al ambiente, a los recursos naturales y a la salud de las personas, ¿no? Y también nos va a ayudar a mitigar las causas que generen la degradación o daño ambiental. Y para esto se tiene que cumplir cualquiera de los siguientes supuestos. O sea, es válido que haya solamente uno de ellos para ya poder dictar una medida preventiva. Primero, que haya un inminente peligro, ¿no?, que sea una situación de riesgo o daño al ambiente, cuya ocurrencia sea altamente probable en el corto plazo. El otro sería, otro aspecto que también podría suceder sería que sea un alto riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales que puedan trascender los límites de una instalación y afectar de manera adversa al ambiente y la población. Y el tercer supuesto es en la mitigación, ¿no?, que se configura cuando es necesario implementar acciones tendientes a prevenir daños acumulativos de mayor gravedad sobre el ambiente. Últimamente están saliendo muchas más medidas preventivas de lo que salían en los últimos años. ¿Esto por qué? Porque al principio, como era como una herramienta normativa nueva, o sea, no se tenía muy claro la forma de aplicación, ¿no? Sin embargo, ya se maneja de mucha mejor manera. Pero el caso más conocido en el tema de las preventivas fue una que fue dictada en el año 2014 a Toro Mocho, de Minera Chinalco. ¿Qué había sucedido? En el año 2013 se había inaugurado, inclusive el presidente de aquella época fue a inaugurar el inicio de las actividades, porque supuestamente ya, de acuerdo a su cronograma, ya les correspondía realizar ya les correspondía iniciar las actividades. Supuestamente ya tenían todo listo. Y lo que sucede el año siguiente es que habían colocado todo el material que sacaban del Tajo, lo colocaban en sus depósitos de desmontes. ¿Qué pasaba? Que de acuerdo a su instrumento de gestión ambiental, el depósito de desmontes debía contar con un sistema hidráulico, ¿no?, canaletas, y estas aguas tenían que ir a una poza. ¿Por qué? Porque el desmonte era generador de agua ácida. Sí, podía generar agua ácida. Entonces, ¿qué pasó? Que nunca construyeron todo este sistema hidráulico para poder recoger las aguas de contacto.
y cuando se fue a supervisar, cuando el UEFA fue a supervisar, justo fue en épocas de lluvias. Y lo que sucedió fue que hubo una lluvia muy intensa que prácticamente estaba como que lavando, ¿no?, toda la parte exterior del depósito de desmontes y hacía que se genere el agua ácida, y esta discurría por toda como que la lomita, ¿no?, del depósito de desmontes, caía por efecto de la gravedad, cruzaba la carretera y se iba hacia unas lagunas. Y estas lagunas habían sido calificadas por la Autoridad Nacional del Agua como lagunas de tipo 4, que era una laguna que permitía el crecimiento o permitía la vida acuática. Entonces se podía afectar, ¿no?, todo esto. ¿Por qué? Porque este drenaje tenía un pH de 3 aproximadamente, cuando lo normal es como que de 6 a 9. Entonces se dictó una medida preventiva haciendo que cesen las actividades dentro del Tajo, ¿no?, que era prácticamente paralizar toda la actividad, porque si no pueden sacar material del Tajo no pueden procesar nada. Entonces la actividad la mina estuvo paralizada como unos 10 días aproximadamente, y al final ya construyeron todo, ¿no?, y se tuvo que hacer el levantamiento de la medida preventiva, pero fue un caso muy importante en esa época. De manera asociativa, los tipos de medidas preventivas que se pueden dictar son clausura temporal, paralización temporal de la actividad, decomiso inclusive temporal del depósito, decomiso temporal de los bienes, destrucción o acción análoga de materiales o residuos peligrosos que generen peligro inminente o alto riesgo al ambiente. En el tema, por ejemplo, de decomiso temporal, podría darse el caso cuando se encuentran los organismos vivos modificados, ¿no? Se hace un decomiso temporal para poder analizarlos, y en caso ya se determine que efectivamente se trata de OVMs, ya lo que corresponde es ordenar la destrucción de estos. Entonces son estas semillas cuyo ingreso todavía está prohibido hasta el año 2021. Y el otro tipo de medida administrativa que se puede dictar es el requerimiento dictado en el marco del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. ¿Y esto qué es? Una medida a través de la cual se va a pedir la actualización del instrumento de gestión ambiental. En este caso, es importante tener en cuenta que el OEFA no va, la entidad de fiscalización ambiental no le va a pedir al administrado que actualice. ¿Por qué? No le puede ordenar que lo actualice, porque no depende ni del OEFA ni del administrado, sino que depende de la autoridad de certificación ambiental. Si estamos hablando de un estudio de impacto ambiental detallado, y lo va a ver es el SENACE. Si estamos hablando de un estudio de impacto ambiental semi-detallado, una declaración de impacto ambiental, le corresponde al sector competente, ¿no? Por ejemplo, en minería, energía y minas, ¿no? Entonces, el OEFA lo que puede dictar es, ¿sabes qué? Tienes que actualizar, o tienes que presentar, en realidad presenta un proyecto de actualización a la autoridad competente. Y la autoridad competente ya va a tener que decidir si amerita o no actualizar el instrumento de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque el OEFA tampoco puede obligar, ¿no? O no puede, no le puede generar una obligación a otra autoridad, porque jerárquicamente no está una encima de otra, sino que están al mismo nivel. Entonces, por eso es que la obligación es que presenten un proyecto de actualización, y ya al final ya depende de la autoridad certificadora si es que lo aprueba o no. De todas maneras, este requerimiento o esta medida administrativa se considera cumplida cuando el administrado ya solicita, ¿no? Cuando solicita la actualización. O sea, basta que le solicite la actualización y ya se considera que la medida fue cumplida. ¿Por qué? Porque ya el tema de la aprobación ya no depende tanto del administrado, ¿no? O sea, si bien es cierto, va a tener que ser como que diligente, ¿no? Si es que le hacen observaciones, presentar todo a tiempo, ¿no?
pero la aprobación en sí misma no va a depender de él, sino de la autoridad ambiental, pero la autoridad certificadora. Y acá también se han dado, o sea, ¿cuándo vamos a dictar este tipo de medida? Es cuando, por ejemplo, tenemos el estudio de impacto ambiental que nos dice la actividad va a generar estos impactos, y frente a estos impactos se va a generar o se van a realizar estas medidas, ¿no? O sea, van a hacer su plan de contingencia o su plan, o sea, sus estrategias, ¿no? Para poder afrontar los impactos negativos que pueda generar la actividad. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tenemos un instrumento de gestión ambiental que es antiguo, bueno, de cualquier fecha, ¿no? Pero que no contempla algunos impactos ambientales? Entonces, al no contemplar X impactos ambientales, no se ha generado una estrategia para mitigar esos impactos que se puedan generar. Entonces, estos se van a venir desarrollando de todas maneras. Entonces, por ejemplo, esto fue en el caso, si no me equivoco, de óxidos de pasto. Se tenían varios desmontes y los tenían así tal cual, sin nada más. Estaban como que así en montículos. Acá había creo que una pared, una pista, y acá ya estaban las casas de las personas. ¿Qué pasaba? Que por acción del viento, todo este material viajaba hacia esta zona. Igual, cuando llovía, esto como que se lavaba, se generaba un drenaje ácido, cruzaba y llegaba inclusive a pasar por acá, a estos lugares. Y esto generaba una afectación en la salud de las personas. El instrumento de gestión ambiental no decía nada. O sea, no decía, o sea, solamente decía estos montículos van a estar en esta zona. Y hasta ahí había cumplido el administrado. Pero este impacto ambiental no había sido considerado. Entonces, ¿qué se ordenó? Se realizó un requerimiento en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, que le decía: actualiza tu instrumento de gestión ambiental en el que puedas contemplar estos impactos para que puedas establecer las estrategias, ¿no? En tu plan de manejo ambiental puedas decir qué acciones vas a tomar frente a estos hechos, ¿no? Entonces, esa es la idea, estos son los casos, ¿no?, en los que se aplica esta medida administrativa, que es cuando se encuentran impactos ambientales que no habían sido contemplados en el instrumento de gestión ambiental. Obviamente no vamos a tener un plan de manejo ambiental para estos impactos. Entonces, la idea es poder incluirlos en el instrumento de gestión ambiental, y eso se hace a través de la actualización de este instrumento. Respecto a la supervisión ambiental, que está a cargo de las entidades de fiscalización ambiental, vamos a tener los gobiernos regionales, los gobiernos locales, nacionales, además de todo lo que ya hemos visto, quería hacerles presente la norma que les había mencionado, que había salido hace como una semana y media o 2 semanas, que es el Decreto Legislativo 1389, que es el que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Bueno, esta norma lo que hace es introduce modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y además modifica la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y lo que hace, bueno, ya en el aspecto que nos concierne, es que incorpora la 9ª disposición complementaria final a la ley del CINEFA, la cual faculta a las EFAs a dictar medidas preventivas, cautelares y correctivas en el ejercicio de sus potestades fiscalizadoras y sancionadoras en materia ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque las EFAs ya tenían antes la facultad para dictar las medidas de actualización de instrumentos de gestión ambiental, y también podían dictar mandatos de carácter particular. Entonces, acá se está adicionando a esas, a las preventivas, ¿no? Que era como que se interpretaban que sí tenían, pero ahí como que tenían la duda. Entonces, con esto ya se despeja toda duda y se dice que sí pueden dictar preventivas.
pero se adicionan las medidas cautelares y correctivas, que son las que vamos a ver más adelante, que son las que pertenecen a ya en la etapa de fiscalización. Bueno, y respecto a lo que es los gobiernos regionales, dentro de las actividades o las funciones que tienen los gobiernos regionales en materia ambiental, va a ser, bueno, el tema de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar planes y políticas en materia ambiental, bueno, y de ordenamiento territorial. Pero bueno, básicamente el tema de controlar, ¿no?, la política en materia ambiental dentro de la zona de su jurisdicción. Otro tema es controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental. Entonces aquí es donde está donde radica, ¿no?, su competencia en materia ambiental. Esto se encuentra dentro de la ley orgánica de los gobiernos regionales. Y acá establece específicamente, o se recoge, ¿no?, la función en materia ambiental de controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos y proyectos y estudios en materia ambiental y sobre el uso racional de los recursos naturales en su respectiva jurisdicción, así como imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar la parte medular, ¿no?, o la parte principal para la competencia ambiental de los gobiernos regionales. Para el tema de los gobiernos locales, que son, como habíamos dicho, las municipalidades, dentro de sus funciones en materia ambiental, la principal se encuentra en el tema de autorizar y fiscalizar la ejecución de plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen, por ejemplo, el tema de vía pública, ¿no?, así como modificaciones previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. Entonces van a tener que siempre priorizar el cumplimiento de las normas ambientales. Y toda la actuación que realicen los gobiernos regionales vamos a tener acá lo que nos dice el sistema de gestión ambiental de carácter nacional, ¿no? Podemos tener como que unas políticas que nos van a regir de manera nacional. Luego vamos a tener ya, por ejemplo, las ordenanzas regionales, o sea, todas las normativas de carácter regional. Y al final vamos a tener ya los decretos de alcaldía, por ejemplo, que van a ser todas las normas de los gobiernos locales, que son las municipalidades. Entonces, lo que establezca el gobierno local no va a poder exceder, no va a poder contradecir lo que diga el gobierno regional. Y lo que diga el gobierno regional no va a poder contradecir lo que se establezca ya a nivel nacional. Entonces, eso de acá es un sistema que tiene que mantenerse. ¿Y esto para qué? Para poder hacer que haya para evitar, ¿no?, que hayan contradicciones en las normas. Y esto, esto nos sirve más que nada para poder organizarnos de una muchísimo mejor manera. Bueno, y ya lo que es respecto al tema de fiscalización ambiental, vamos a ver lo que es la función fiscalizadora y sancionadora. La función fiscalizadora, ya como habíamos mencionado al inicio de la clase, vamos a ver lo que es la fiscalización en sentido estricto, ¿no? Que la fiscalización en sentido estricto es ya la actividad de investigación, ¿no?, de la conducta. O sea, saber si efectivamente la conducta que se ha encontrado califica o no como un incumplimiento de la norma. Y en caso de calificar como un incumplimiento de la norma, se tiene que determinar quién sería el responsable de haber generado este incumplimiento de la norma. Por eso tenemos es la facultad, ¿no?, de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y además imponer sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones. Y para poder imponer las sanciones tenemos que determinar al responsable.
Bueno, y adicionalmente, dentro de la función fiscalizadora vamos a encontrar la facultad de dictar las medidas cautelares y las correctivas, que vamos a verlas en un momento. Vamos a ver lo que es la responsabilidad administrativa del infractor. Y esta responsabilidad administrativa va a ser independiente de otro tipo de responsabilidad que se pueda encontrar. Esto quiere decir, si es que, por ejemplo, se encuentra, ¿no?, que hay una empresa que ha afectado al ambiente, se va a sancionar a la empresa. Esto no significa que no haya responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque de repente, y lo que sucede muchas veces, ¿no?, que es cuando se determina la afectación al ambiente, lo que se hace es, se denuncia, por ejemplo, al gerente, ¿no?, de la empresa o al representante de la empresa, por delitos penales. ¿Por qué? Porque la empresa a la que representa ha contaminado al ambiente. Y también, ¿no?, puede ser independiente de la responsabilidad civil que se pueda generar. Lo que pasa es que vamos a tener siempre estos tres campos presentes, ¿no?, el ámbito civil, el ámbito penal, el ámbito administrativo. El OEFA se desarrolla básicamente, o se desarrolla netamente en el ámbito administrativo. Y bueno, el tipo de responsabilidad administrativa que corresponde aplicar para estos casos es la responsabilidad objetiva. ¿Y a qué nos referimos con responsabilidad objetiva? Lo que pasa es que si queremos analizar, vamos a encontrar que sí, existen dos tipos de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa? La responsabilidad subjetiva no va a haber tanto lo que sucedió, sino la intención. Es si tenías o no la intención de incumplir la norma. Si no tenías la intención de incumplir la norma, pero la incumpliste, entonces ahí no habría responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tenías la intención de hacerlo. Entonces, esto es si es que lo ves desde el punto de vista, o si es que se ve como una responsabilidad subjetiva. Sin embargo, en el ámbito ambiental, el tipo de responsabilidad que aplica es el tipo de responsabilidad objetiva, que es, así tuvieras o no la intención, si es que finalmente lo que hiciste fue incumplir, entonces eres responsable. De repente tú dices, no, pero no fue mi intención incumplir, que yo no sabía. Lo siento, o sea, incumpliste, así que eres responsable y corresponde tu sanción. Sin embargo, hay algunos casos en los que se va a poder, en los que a pesar de haber responsabilidad objetiva, se va a poder liberar de culpa al causante, ¿no? Y esto, ¿cómo sería? Se le llama a través de la ruptura del nexo causal. ¿Y esto cómo es? Si por ejemplo tenemos un administrado que debe tener su planta de tratamiento de aguas, y el agua, antes de pasar a la planta de tratamiento, esta agua está como que súper llena de metales, ¿no? O sea, así tóxica. Entonces, pero después de pasar por la planta de tratamiento, ya sale un agua que cumple con los límites máximos permisibles y que puede ser vertida al río sin ningún problema. Pero ¿qué sucede? Si por ejemplo, en esta planta, por problemas de repente entre el trabajador y sus empleadores, los empleadores deciden, la empresa y la gente de la zona, ¿no? O sea, de repente los pobladores que exigen ciertos beneficios, ¿no?, etcétera. Y de repente esta gente, como está incómoda con la empresa, lo que hace es tomar la planta. Y de repente en esta planta, como era todo automatizado, trabajaban 2 personas nada más. Y vino una turba de 20 personas y vota a los trabajadores y toman la planta y deciden paralizar todo. Obviamente lo que va a suceder es que el agua que ingresa, o el agua que está en ese momento en la planta, finalmente va a salir, pero sin haber sido tratada, y esto va a afectar al ambiente, ¿no? Va a afectar el cuerpo de agua, puede afectar al río. Sin embargo, el administrado puede decir, sí, ok, efectivamente esto sucedió, sin embargo, yo puedo demostrar que la gente, o sea, los pobladores se metieron en esta zona y
votaron a mis trabajadores y han tomado todo y han paralizado. Y no hay forma de que yo pueda controlar esto. Entonces, como es algo que escapa del control del administrado, entonces habría una ruptura del nexo causal y dirían, ok, entonces no hay forma de que tú puedas controlar esto. Entonces ya no serías culpable. Distinto sería el caso que si, por ejemplo, el administrado dice, ¿sabes qué? Me sale muy caro hacer que esta planta opere, así que la voy a paralizar y voy a hacer que el agua salga así nomás. Entonces, ahí es distinto porque el administrado tiene el control de la situación, en este segundo caso. ¿No? Tiene el control de la situación y decide paralizar su planta. En el primer caso, el administrado no tiene el control de la situación, o sea, no puede evitar que esto suceda. ¿Por qué? Porque la gente ya, por la fuerza, por medio de la fuerza, se metió. O lo mismo sería si, por ejemplo, ocurre un terremoto y hace que su planta se destruya y toda el agua salga al río. Entonces, estos casos, al ser casos como de la naturaleza, ya no van a hacer que el responsable no sea culpable. Sí. Pero en ese caso no sería ese tipo de desastres naturales no tienen que estar contemplados en un plan de contingencia también. Claro, no, pero ¿qué pasa? O sea, una cosa es que, por ejemplo, tu planta deja de operar por un tema de falla. Entonces lo que haces es activas el plan de contingencia, mandas todas tus aguas, por ejemplo, a unas pozas para que no salgan de ahí. Pero otra cosa es que de repente viene un grupo de gente que se mete a la fuerza y hace que tú no puedas controlar las actividades dentro de tu planta. Claro, pero en el caso de desastres naturales no tiene que estar contemplado dentro de un plan de contingencia también. No, yo me estaba poniendo un caso como que tipo se destruye todo, pues, ¿no? Entonces, ahí ya, ¿qué vas a controlar? Si toda tu planta se destruye, o sea, tu unidad, todo, si fuera un cataclismo, ¿no? Una cosa así. Eso me está yendo un ejemplo bien exagerado. Lo que pasa es que el tema de la ruptura del nexo causal siempre se va a casos fortuitos, fuerza mayor, que sería la naturaleza, o hecho determinante de tercero. Y el hecho determinante de tercero sería si es que, por ejemplo, los pobladores se meten, ¿no? y no dejan que las actividades se realicen. Entonces, solamente estos casos son los en los que se podría como que romper el nexo causal y que no haya responsabilidad del administrado. Fuera de eso, en todos los casos el administrado es responsable. Así diga, no, pero yo no tuve la intención, o sea, no, igual va a ser responsable. Y bueno, acá la misma ley del Sistema Nacional del CINEPA nos dice, ¿no?, que los administrados son responsables objetivamente, no solo de responsabilidad objetiva, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental. Y bueno, respecto a la clasificación de criterios, clasificación y criterios para la clasificación de sanciones, tenemos que se van a clasificar como leves, graves y muy graves. Y ese tipo de clasificación se va a determinar en base a la afectación a la salud del ambiente, a la salud, al ambiente y a la potencialidad o certeza de daño que puedan generar sus efectos. Bueno, lo que decía antes, el reglamento del procedimiento administrativo sancionador era que ni bien se recibía el informe técnico acusatorio, correspondía elaborar una resolución de inicio. Y bueno, en realidad las modificaciones que se han realizado ahora, este es el esquema anterior y este es el esquema actual. Básicamente es actualizar actualizar el nombre, ¿no?, de los documentos que se van a generar, porque antes el primer documento que entraba a fiscalización era el informe técnico acusatorio, ahora es el informe de supervisión. Luego se inicia el procedimiento administrativo sancionador, se pueden presentar los descargos a ese inicio. Una vez que se presentan, acá la autoridad de fiscalización va a comunicar su inicio del procedimiento administrativo sancionador, donde le va a decir, mira, administrado, yo te estoy iniciando un procedimiento administrativo sancionador por tales conductas. Y la sanción que correspondería
es tantas UITs. O sea, acá no está sancionando, le está diciendo te voy a iniciar por esto. Frente a esta comunicación, lo que hace el administrado es presentar sus descargos. Le va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo ya subsané, o le va a decir, no, esto no es ningún incumplimiento por tal motivo, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene estos descargos, lo que va a hacer la autoridad instructora es elaborar un informe final de instrucción. Y este informe final de instrucción va a ser notificado al administrado. En este informe final de instrucción está la propuesta de sanción, pero todavía no es ninguna sanción. Y se notifica al administrado. Lo que hace el administrado es presentar sus descargos. Y va a decir, no, mira, sabes que yo persisto en que no es ningún tipo de infracción, o sabes que ya subsané, ¿no? Etc. Y una vez que ya se tiene esto, ya sale la resolución directoral, ¿no? En la que ya finalmente se decide si es que hay o no una sanción, ¿no? Ya se define la responsabilidad. Frente a esto, si es que, por ejemplo,